Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Hoy es lunes 2 de octubre. El título para la lección del día de hoy: el deseo de Pablo de visitar Roma. El deseo de Pablo. O sea que Pablo anhelaba ir a visitar a los hermanos allá en la capital del Imperio Romano. Él anhelaba estar con ellos, compartir con ellos, darles y llevar la palabra de Dios. Como dice la lección, es indudable que el contacto personal es la mejor manera de comunicarse. El contacto personal. Pero cuando no se puede, es a través de cartas, como lo hizo el apóstol Pablo. También hoy en día podemos llamar por teléfono, enviar correos electrónicos, un mensaje de texto e incluso comunicarnos por Skype. Sin embargo, la mejor manera de comunicarse es personalmente, cara a cara. Por eso, Pablo anunció en su carta a los romanos que tenía la intención de verlos en persona. Quería que supieran que iría y por qué. Así es de que vemos a Pablo, ya en su mente él tiene y está planificando el ir a visitar a los hermanos, porque él tiene en mente ir y llevar el mensaje hasta España. Leamos el libro de Romanos, capítulo 15, desde el versículo 20 al 27, y veamos qué nos dice. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Esto está en Isaías 52:15, ese versículo. Sigue diciendo el versículo 22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles
han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué razones da Pablo por no haber visitado Roma antes? Porque él dice ahí en el versículo 20, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. O sea, ¿por qué él no había, visitado Roma antes? Porque otros evangelistas, otros hermanos, habían llevado ya las buenas nuevas a esa región. Él se dedicó a otras áreas donde Cristo no era conocido. Él levantaba iglesias, pero ahora el deseo de él es visitar a los hermanos, compartir con ellos. Ahora, ¿qué lo motivó a ir en ese momento? ¿Qué es lo que tenía en mente el apóstol Pablo? Ir hasta las regiones de España, llevar las buenas nuevas a esa región. Eso es lo que lo motivaba, y dijo, bueno, de paso veo a los hermanos allá en Roma, me estoy con ellos un tiempo, y que sean ellos los que me dirijan, me lleven hasta España. Eso era, según, como dice ahí, su razonamiento. ¿Cuán importante era la misión para él? ¿Qué importancia él le daba a la misión de llevar y de sembrar la semilla del Evangelio? Él dedicaba todo por llevar ese mensaje a las regiones que estaban prácticamente viviendo a oscuras. ¿Qué podemos aprender sobre la misión y la testificación con estas palabras de Pablo? ¿Qué podemos aprender nosotros? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos que aprender de tener ese espíritu por las almas, de tomar tiempo para llevar buenas nuevas de salvación, ya sean amigos, ya sean vecinos, ya sean familiares. Porque, como se decía, la mejor manera de comunicarse es el contacto personal. Tenemos que ir con el amigo. Tenemos que hablarle a la familia. Tenemos que hablarle a los vecinos que nos conocen. Así es que esa es una de las maneras, una de las enseñanzas que tenemos que aprender de la misión que tuvo el apóstol Pablo. Diferentes viajes misioneros que él realizó, sembrando la semilla. ¿Cuál era el amor de Pablo?
Cristo. Pero no se lo dejaba solo para él. Él trataba de que todos conociesen a Jesús. Además de ello, dice en el verso 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. O sea, ya él había visitado todas esas regiones, había llevado a Cristo. Y ahora dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, pues ya todas las he visitado. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Siempre el anhelo había sido de ir a Roma. Cuando estaba en Corinto y escribió el libro de Gálatas, como también escribió a los romanos. A los romanos, como miramos anteriormente, él mandó una carta para prevenirlos de los falsos hermanos, de las falsas doctrinas que estaban sembrando los judaizantes y otros por esa región, antes que llegaran a los hermanos de Roma y los desviaran. Él, en su preocupación por sus hermanos, por la preocupación de que se aceptase a Jesús crucificado y que se viviese por fe, él le escribe esta carta a los hermanos de Roma, y que queda para nosotros hoy, que también nosotros debemos de vivir mirando a Cristo, mirando su ejemplo, lo que él realizó, y que debemos de vivir y aceptar todo por fe. Nos sigue diciendo allí, yo encontré 4 cosas que debemos hacer al leer el libro de Romanos. Primero, que ya había iglesia cristiana en Roma. Ese era un apoyo para Pablo en su viaje a España. ¿Qué hizo él? La mente de él era ir con los hermanos, estar con ellos, compartir con ellos, y después de animarlos, seguir hasta España. Si habían algunos hermanos que quisiesen ir, que fuesen con él. Y además de eso, pedía el apoyo espiritual, sus oraciones y también su apoyo económico. También el deseo de Pablo, como decimos, no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a Roma. Ese era el segundo. Y cuando vaya para España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar. El fin de él era ir a España, evangelizar España. Ahora nosotros, ¿cuál es el campo que tenemos en mente para ir y llevar las buenas nuevas? Tenemos y nos preocupamos porque otros
lleguen a conocer a Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Hoy por hoy, la gran mayoría de nosotros nos hemos conformado nada más con asistir a la iglesia, con ir y ver a los hermanos de la iglesia, pero sin comprometernos en lo que es el campo misionero. Excusas: estoy cansado, trabajo mucho entre semana, no puedo, no tengo tiempo, tengo que atender la familia, y tantas cosas que decimos. Estoy en juntas, tengo un cargo en la iglesia nada más. Pero no olvidemos, la iglesia, usted y yo, hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero muchos de nosotros, la gran mayoría, hemos olvidado eso, que Dios nos llamó no para estar sentados en una banca. Dios nos llamó para que llevemos las buenas nuevas de salvación. ¿A quién se lo estoy llevando? ¿Qué tiempo estoy utilizando para ello? No olvidemos que nadie entrará al reino de los cielos sin estrellas. ¿Cuántas tiene ya usted? Aquí vemos al apóstol Pablo. Él tomó tiempo para ser dirigido por el Espíritu Santo a hacer la obra de llevar ese mensaje. El gran, como dice aquí, el gran misionero a los gentiles se sentía constantemente impulsado a llevar el evangelio a lugares nuevos y dejaba que otros trabajaran en lugares donde ya se había establecido el evangelio. Él iba abriendo brecha. Él llevaba el evangelio donde no se había conocido ni se había enseñado. Más difícil. Pero él, por amor a Cristo, él lo hacía. Y el Espíritu Santo lo fortalecía, lo guardaba. Así es de que vemos. Él dice, en la época en cristianismo era joven y los obreros pocos. Habría sido un desperdicio de valiosa energía misionera que Pablo trabajara en lugares ya penetrados. Pero hoy en día tenemos el privilegio de que la gente hasta tiene Biblias en su casa. En alguna ocasión ha escuchado algún mensaje, ya sea por la radio, por la televisión, por el internet, por donde sea. Pero hace falta que alguien vaya, porque me recuerda en estos momentos de aquel eunuco que iba camino a su tierra y se pone a estudiar el libro de Isaías. Y alguien se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, no, sube y explícamelo. ¿No será que hoy en día
mucha gente no entiende la palabra de Dios y que necesita que usted y yo tomemos ese tiempo para ir y hablarle del Evangelio, no la doctrina de la iglesia. Mostremos a Cristo. Mostremos lo que Cristo ha hecho por Él y por todo el mundo. Dice ahí en la lección, Él dijo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Vemos entonces que el espíritu de Pablo, el espíritu que vivía en el apóstol Pablo, era el espíritu de Cristo, amor por las almas. ¿Qué espíritu debe gobernar, vivir en nosotros? El mismo espíritu. Y debemos preocuparnos por las almas. Y mire lo que decía el apóstol Pablo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Eso está en el versículo 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Que en las oraciones de los hermanos se acordaran de Él, orando, pidiendo a Dios por el apóstol Pablo, porque hemos visto qué cosas, cómo el enemigo lo acechaba con sus agentes, pero Dios lo protegía. Vemos, ayúdenme a orar. Oramos también nosotros por aquellos hermanos que siembran la semilla. ¿Usted conoce a alguno? Ora por él. Porque nos dice el verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. O sea que habían, muchos que querían acallar a Pablo. Falsos cristianos. También dice que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. ¿Por qué? Recuerde que él venía de visitar las iglesias gentiles y los hermanos, por amor, mandaban ofrendas para los hermanos pobres en Jerusalén. Pero ¿cuántos habían allí que tenían pensamientos en contra de los gentiles? ¿Aceptarán esta ofrenda que ha sido hecha y dada por amor?
la aceptarán. Por eso dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pero vemos que sí, la ofrenda fue acepta en Jerusalén. Había muchos prejuicios en mentes de líderes, en mentes de hermanos en la iglesia de Jerusalén, las cuales podían envenenar otras mentes e impedir que esto que había sido hecho por amor y dado por amor llegase a las manos y a los hogares de los necesitados. Hoy también, ¿cuántas mentes dentro de la iglesia tienen prejuicios que necesitan mucha oración, mucho amor, y que debemos acercarnos presentándoles a Jesús? También suplicaba las oraciones del apóstol Pablo para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Qué decía él? Oren para que este propósito de ir a España y que pase por donde están ustedes sea una realidad. Oren si es la voluntad de Dios y que nos recreemos juntamente en la palabra de Dios. En eso debemos recrearnos, en hablar la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios con los hermanos. Así es de que vemos, como dice en la lección, el propósito de Pablo no era establecerse en Roma. Su objetivo era evangelizar España. Esperaba obtener el apoyo de los cristianos de Roma para este emprendimiento. No vayamos lejos. En cada una de nuestras iglesias hay una área de la obra misionera. Se nombra a un director. Él presenta planes a la iglesia para que la iglesia apoye tanto con su tiempo como también con medios para hacer esta obra allí en la comunidad. El apóstol Pablo quería contar con los hermanos de Roma para que la evangelización a España fuera un éxito. O sea que él anhelaba de que los hermanos romanos fuesen un apoyo con bienes ya para que pudiese ser un éxito. Así nosotros en nuestras iglesias debemos ser un apoyo con nuestras oraciones y con nuestros medios para que Cristo sea predicado en nuestras áreas donde están las iglesias. ¿No creen, hermanos, que ya es tiempo de que despertemos? Que dejemos la banca, que dejemos de ser solamente oidores de la palabra de Dios y que nos volvamos hacedores de ella. Es tiempo
de que dejemos este tipo de cristianismo. Mire lo que nos dice. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Se me llamó la atención al comienzo de esta última obra. Entonces, algunas personas que amaban la verdad podían hablar continuamente de sacrificios. Dedicaron mucho a la causa de Dios para enviar la verdad a otros. Han enviado su tesoro de antemano al cielo. Hermanos, vosotros que habéis recibido la verdad en un período posterior y que tenéis cuantiosas posesiones, Dios os ha llamado al campo, no solamente para que disfrutéis de la verdad, sino también para que ayudéis con vuestros bienes a llevar adelante esta gran obra. Y si os interesáis en esta obra, avanzaréis e invertiréis en ella una parte de vuestros bienes, para que otros puedan salvarse mediante vuestros esfuerzos. Y así cosecharéis con ellos la recompensa final. Se han realizado grandes sacrificios y se han soportado privaciones para hacer brillar la verdad con clara luz delante de vosotros. Ahora Dios os llama, porque es vuestro turno de hacer grandes esfuerzos y sacrificaros a fin de colocar la verdad ante los que se encuentran en tinieblas. Dios requiere esto, puesto que profesáis creer la verdad. Dejad que vuestras obras den testimonio de este hecho. Vuestra fe estará muerta a menos que la pongáis en acción. Ninguna otra cosa fuera de una fe activa os salvará de los terribles acontecimientos que están por sobrevenir. Vi que ha llegado el tiempo cuando los que tienen cuantiosas posesiones deben actuar rápidamente. Es tiempo de que no solo hagan provisión para la causa según Dios ahora los está prosperando, sino en la forma como los ha prosperado. Durante los días de los apóstoles se trazaron planes especiales para que algunos no estuvieran aliviados mientras otros estaban recargados. Se adoptaron las disposiciones necesarias para que todos participaran equitativamente en las cargas de la Iglesia de Dios. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 176. Todo cristiano tiene algo que hacer en el servicio de su Maestro. No hemos de procurar nuestra propia comodidad ni conveniencia, sino más bien considerar el engrandecimiento del reino de Cristo como nuestra primera prioridad. Los esfuerzos abnegados, hechos para ayudar y bendecir a nuestro prójimo, no solamente revelarán nuestro amor por Jesús, sino que nos mantendrán cerca de Él en dependencia y fe, y nuestras propias almas crecerán continuamente en gracia y en el conocimiento de la verdad. Dios ha dispersado a sus hijos por diversas comunidades para que la luz de la verdad brille en medio de la oscuridad moral que envuelve la tierra. Mientras más densa la oscuridad que nos rodea, mayor la necesidad de que nuestra luz alumbre para Dios. Puede ser que seamos colocados en circunstancias de grandes dificultades y pruebas, pero esto no es evidencia de que no estamos en el lugar que la providencia nos ha asignado. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 170. Leamos nuevamente, como dice al final, Romanos 15 del 20 al 27. Presta atención al deseo que tenía Pablo de servir. ¿Qué te motiva a ti en lo que haces? ¿Cuánta disposición a servir tienes? Esa es la pregunta con la que quedamos el día de hoy. ¿Qué disposición tienes? Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática.
Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.